Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Los Ríos en el Mundo, este ciclo de entrevistas que la comunidad creativa Los Ríos está realizando a distintos agentes creativos, agentes culturales de la región que están haciendo patria en el extranjero o que están demostrando que el potencial creativo de nuestra región tiene capacidad de exportación, tiene una gran capacidad de exportación porque está haciendo ruido en el mundo, tal como dice el nombre del programa. Y hoy día estamos con Ricardo Concha de Nemoris Games. Ricardo es ingeniero civil informático de la Universidad Austral de Chile, es un desarrollador de videojuegos que tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos y ha realizado más de 20 proyectos a lo largo de su carrera. Fue profesor de la carrera de videojuegos de la Universidad Santo Tomás en Valdivia, fue director de desarrollo de software en una empresa que se llama LEC. Ahí, Ricardo, tú me corroboras si me equivoco con algún dato. Sí, es Eh, correcto. direc- director de innovación y 3D en FBT, y algunos de los juegos que ha desarrollado, que bueno, nos va a ir contando un poquito más a medida que avance la conversación: Deep into the Island, Monster Cat, Space Carrot Bunny, Warring Skies, Math or Dice, por mencionar algunos. Y bueno, lo más relevante es que hasta hace un poco tiempo atrás hicieron un acuerdo con Nintendo y están o tienen la capacidad ya de desarrollar juegos para la plataforma Nintendo Switch, lo que es bastante atractivo. Ricardo, bienvenido a Los Ríos en el Mundo. ¿Cómo Vale, estás? muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, súper bien. Oye, Ricardo, bueno, partamos la conversación. Cuéntame un poco sobre tus acercamientos al desarrollo de software. Ujú. ¿Cómo fue que te interesaste en este tema? Bueno, sabemos que estudiaste en la Austral, pero cuéntame un Sí. poco cómo fue que te acercaste al tema del desarrollo. Bueno, desde niño siempre fui un ávido jugador de videojuegos, y siempre me interesó mucho el aprender cómo se hacen los videojuegos. Entonces, cuando tuve acceso a mi primer computador cuando tenía 16, ahí comencé a aprender a lo que es programar, y me gustó tanto que después dije, ya, eh, quiero seguir aprendiendo más y por eso me puse a estudiar ingeniería civil en informática acá en Valdivia. Y mientras estaba estudiando conocí a un compañero de carrera que también estaba como en la misma, entonces decidimos juntarnos y comenzar una empresa, siendo estudiantes todavía. Eso fue el año 2003. Después de eso, no miento, fue el 2005, sí, 2005. Bueno, ganamos un concurso de desarrollo de videojuegos de celulares en ese entonces, de los como ladrillos, estos Nokia de 128 colores. Y con eso logramos un contrato con una empresa agregadora de contenidos que básicamente eran distribuidores de contenidos móviles, videojuegos, wallpapers, ringtones a nivel latinoamericano. Así que comenzamos a hacer videojuegos para ellos, para que ellos los distribuyan. Trabajamos con marcas como Nickelodeon, como Dakar, como Mitos y Leyendas en su momento, cuando existía Salo todavía. Y con Chaleco López hicimos un juego de moto, bien divertido. Y bueno, después de eso salimos de la U, trabajamos durante un tiempo. em, Ahí fue cuando trabajamos en LEC y en FBT. Trabajamos como desarrolladores de software con Carlos, ¿Me podría dar mi el nombre compañero. de las empresas? Porque me da la impresión de que son siglas, ¿o no? Sí, FBT es, bueno, una F, una V y una T. Y la otra es LEC, L-E-K, que todavía existe, está acá en Valdivia. Y bueno, el 2010 decidimos renunciar y empezar Nemoris. Así que ahí iniciamos actividades entre puestos internos y todo eso. Ya habíamos vendido videojuegos desde hace ya harto tiempo, pero ahí fue cuando comenzamos a realmente dedicarnos un 100% de nuestro tiempo a nuestra empresa. Y bueno, empezamos con proyectos muy chicos, fue súper difícil. Tomemos en cuenta que el desarrollo de videojuegos en Chile no estaba muy adelantado el año 2010, mucho menos en Valdivia. Entonces fue algo como complicado, muy complicado. Tuvimos que ampliar nuestro rango, tuvimos que hacer páginas web, aplicaciones. En ese año recién comenzó la App Store, así que comenzamos también a aprender a utilizar em,
iOS para los iPhones. Un poco después empezó Android, así que también comenzamos a aprender sobre eso. Em, y bueno, en el 2012, Carlos, mi socio con quien iniciamos la empresa, se fue a Australia a, a aprender más por su lado y quedé solamente yo en Nemoris. Hemos ido creciendo, fue un crecimiento bastante lento al principio. Los primeros 8 o 9 años fueron muy difíciles. Em, y recién el año pasado logramos ya generar una cantidad de proyectos y de clientes que ya nos permite estar totalmente bien avanzando y creciendo a un ritmo mucho más rápido. Pasamos de tener 2 personas a tener 5, ahora somos 7 porque tenemos 2 practicantes más en la empresa y estamos desarrollando en este minuto 6 proyectos, 2 de ellos muy grandes. 6 proyectos, buena. ¿Y todos dentro de Chile o algunos hacia afuera? A ver, 1, 2, 3 son chilenos, 4 no. 2 de ellos no son de Chile, Ya. sí. Oye, y bueno, ¿y cómo fue que llegan a tener el contacto con Nintendo? Em, Nos encontramos con la gente de Nintendo en una feria. Me parece que fue en la GDC en San Francisco. Y hablé con ellos en su momento y bueno, nos contaban sobre qué era lo que ellos estaban buscando. Ese fue el primer approach, que fue, a ver, no me acuerdo exactamente el año, tiene que haber sido 2017 más o menos. Em, Después, al año siguiente, vino gente de Nintendo a Chile. Ahí hablé con ellos. Y bueno, nos pidieron que le enviemos un portafolio y bueno, muchos detalles de la empresa y cosas por el estilo. Y la primera vez nos rechazaron, así que lo intentamos al año siguiente y en la segunda vez nos aceptaron. Así que quedamos como una empresa que puede desarrollar para Nintendo Switch. Y es un proceso bastante largo, lo resumí así en unas cuantas palabras. En No, realidad, me imagino, me imagino. sí, es muy largo, muy complejo, con mucho papeleo. Después hay que pedir la consola, de hecho uno la compra y tiene que, o sea, es algo tan secreto que, que hay que hacerlo desde un IP, desde un VPN, y desde ahí, solamente ahí, estando autorizado para comunicarse con ellos, ahí uno puede hacer la compra y ahí recién lo envían. Y uff, es otro lío en aduana, así que ya. Ni siquiera es algo divertido de contar, solo No, créeme que es largo. me imagino que tiene que haber sido bastante, bastante burocrático. ¿Y han podido desarrollar algo para Nintendo Switch? Bueno, comenzamos adaptando un par de juegos que teníamos, entre ellos un juego de combate aéreo que funcionaba bastante bien con el control de Switch, que tiene como giroscopio, y además tenía como justo la pantalla ahí, entonces era mucho más fácil apuntar. Eh, y lo dejamos corriendo, pero no llegamos a sacar el juego, lo dejamos un poco en pausa. Ya. Em, bueno, para darte un poco de contexto de cómo funciona la empresa a nivel de flujos, tenemos 2 líneas principales de negocio. La primera línea es el desarrollo de videojuegos propios, donde Ya. nosotros pensamos en nuestros videojuegos, vemos nuestro mercado objetivo, plataforma, motor de desarrollo, etcétera. Lo desarrollamos de principio a fin y lo lanzamos en las tiendas. Puede ser, no sé, iTunes o Google Play o Steam, etcétera. Y la segunda línea es el desarrollo a empresas, donde hay empresas que nos dicen que quieren un videojuego de tal o cual característica. Ahí llegan con diferentes tipos de pedido. Algunos saben solamente cuál es su objetivo, otros tienen algo ya más construido y saben qué es lo que quieren, cuántos niveles y todo. Y otros llegan con algo que ya está avanzado, que otro desarrollador ya hizo como un prototipo, por ejemplo. Y otros llegan incluso con un equipo extra, como para que nosotros nos agreguemos a su equipo o ellos se agreguen al nuestro para completar el producto que ellos están desarrollando. Y bueno, esa línea es la línea que alimenta a la primera, en términos de flujo. Claro. Oye, ¿y cómo es que la empresa logra empezar a exportar servicios? ¿Cuál es el proceso, el procedimiento que tuvieron que hacer para poder empezar a exportar servicios? Em,
Bueno, primero es solamente conseguir al cliente lo que quiere, definir temas de presupuesto, etcétera, como es cualquier tipo de desarrollo. Y el tema de la exportación de servicios, por lo general, lo hacemos a través de un intermediario. Hay Ya. otra empresa que se encarga de hacer como el trato y manejar las platas y manejar también la comunicación. Y nosotros principalmente nos encargamos del desarrollo. Entonces, así dedicamos toda nuestra energía a lo que es desarrollo en sí. Y lo otro que lo maneje la empresa con la que estemos trabajando a nivel de sociedad. Claro, claro, claro. Pero aquí la pregunta que era apuntaba un poco a poder entender el cómo logran ir yéndose hacia afuera. Porque yo entiendo que, claro, pueden trabajar con clientes acá en Chile, son una empresa que nace en Valdivia. Ujú. ¿Cómo es que empiezan a llegar a clientes en el extranjero? Decías que Ah, Nintendo los conocieron en una feria. sí, sí. Hemos conocido varios clientes en ferias también, pero la mayoría han llegado a través de otras empresas. Em, por ejemplo, bueno, con Octeto hemos trabajado harto. Octeto Studios de acá de Chile también, están localizados en Santiago. Ellos muchas veces nos tercerizan desarrollo. Ya. Entonces, los clientes llegan a ellos y ellos nos pasan a nosotros el contacto para que nosotros desarrollemos esos productos. Así ha funcionado, diría yo, como que en el 90% de los clientes que hemos tenido afuera, que llegan a través de otras personas, de empresas con las que hemos trabajado o con las que tenemos algún tipo de alianza. Oye, ¿y cómo es el empezar a trabajar hacia afuera desde una ciudad como Valdivia? Yo entiendo que Ujú. tú eres de Calbuco, por lo que estaba leyendo, ¿no? Correcto. Eres de Calbuco, llegaste a estudiar ingeniería en informática a la Austral, Sí. empezaste a trabajar de ahí, desde el mismo Valdivia. ¿Cómo es el generar una empresa de desarrollo de software que de alguna manera se empieza a destacar, empieza a tomar un carácter como de, no sé si es líder la palabra, pero empieza a tener cierto protagonismo en el Ujú. tema del desarrollo de videojuegos, sobre todo desde una ciudad como Valdivia hacia afuera? ¿Cuál es la particularidad que crees tú que tiene la región o que tiene el trabajo que estaban haciendo ustedes Ujú. que les permite ganar esta visibilidad? Bueno, en primer lugar, nuestro rubro afortunadamente no requiere estar específicamente en un lugar. Eh, Solamente para cuando uno quiere como conocer otras empresas o quiere participar de ferias, como que el lugar donde uno esté trabajando toma cierto nivel de relevancia, pero en realidad no es tanto. Em, Podemos trabajar con profesionales que estén en cualquier lugar, claro, en cualquier lugar del mundo. De hecho, uno de los chicos que trabaja en la empresa es de Colombia. Em, y el hecho de estar acá en Valdivia, encuentro que es una ventaja por el hecho de que em, es algo que es un lugar que encuentro que es muy inspirador. Entonces, a nivel creativo, encuentro que estar en Valdivia y el poder disfrutar de la calidad de vida que tenemos acá versus la calidad de vida que hay en Santiago, eh, como equiparando costos también, es muy superior acá. Tenemos menos tiempos de desplazamiento, em, más relajado se puede decir hasta cierto punto. Y todo eso creo que ayuda bastante a lo que es el desarrollo, especialmente de elementos que son o productos que utilizan la creatividad a un nivel tan alto como lo que es el desarrollo de videojuegos o desarrollo de cualquier arte en realidad. Entonces, eso veo que es algo a nivel ambiental, entre comillas, que nos favorece bastante. Y lo otro es a nivel de profesionales. Resulta que desde hace mucho tiempo estamos como peleando un poco con la fuga de talento que existe acá en la región y que existen también en muchos otros lugares. Pero acá encuentro que hay personas que son muy talentosas. Yo hice clases en la Santo Tomás. De repente uno se encontraba con una o dos personas que eran extraordinarias y que se iban a trabajar a otros lugares y ni siquiera trabajaban en cosas en donde su talento podía desarrollarse al nivel que podría desarrollarse en la empresa correcta, digamos, solamente por temas de plata, por decirlo lisa y llanamente. Y, y bueno, hemos tratado de también aportar un poquito para que estas personas puedan trabajar con nosotros.
Em, Hay varios que he conocido de acá en Valdivia en algún evento como el Global Game Jam, que es un evento que organizamos de manera anual para enseñar desarrollo de videojuegos y que están trabajando hoy en día en nuestra empresa. De hecho, a ver, uno, dos, tres. Tres de las cuatro personas que tenemos contratadas los conocí a través de eventos como ese. Entonces, eso también ayuda a que el talento no se fugue tanto, digamos. Porque talento hay, definitivamente. Sí, pues, bueno, una de las cosas que nosotros hemos visto como comunidad creativa Los Ríos es justamente que hay un tremendo talento en la región a nivel creativo en las distintas áreas. Y aquí quería irme a, a una entrevista que encontré tuya en internet, donde dice se titula, dice, hacer videojuegos es un arte. Ujú. Me gustaría que pudieras explicarme a qué te refieres con esa frase de hacer videojuegos es un arte. Ok, bueno, mi background inicial era de artista. Yo dibujaba mucho y pintaba mucho cuando era chico. Y mi objetivo en la vida era poder ser un artista. Pero en ese entonces, cuando ni siquiera había internet, era un poco difícil poder proyectarse de esa forma. Y en paralelo, descubrí lo que era el desarrollo de videojuegos. Entonces me di cuenta de que mi lado artístico podría también aplicarse a videojuegos, porque videojuegos no es solamente programación, sino que se trata mucho de generar una experiencia. Y eso fue como haciéndose cada vez más evidente mientras más fui creciendo y más fui aprendiendo sobre el desarrollo de videojuegos. Actualmente la teoría de game design está muy desarrollada. Antes no era tan evidente, pero el núcleo de lo que es un videojuego es el generar la experiencia, el generar que el jugador sienta aquello que los creadores quieran que sienta. Dígase, no sé, terror o utilizar su lado lógico o reírse, pasarla bien con amigos, etcétera. Son diferentes experiencias, diferentes emociones que uno trata de evocar cuando genera un videojuego. Y ahí hay muchas cosas que confluyen, tanto la programación, que es lo que pone todo en su sitio, como lo que es el arte en sí, el modelado, el 3D, la combinación de colores, la música también es muy importante, los efectos de sonido, todo eso generan esta experiencia que es la que nosotros queremos em, entregar. Y ahí es donde está la similitud más grande con lo que es el arte en sí, porque el arte, al menos en mi interpretación, es también una experiencia, es comunicación, más que nada. Es lo que el artista quiere expresar y que esta expresión a través de este medio, que puede ser un cuadro, por ejemplo, o una melodía, genera en el oyente o en el, no quiero decir usuario porque se escucha muy técnico, pero se entiende, la Sí, persona que sí, está, entiendo. está disfrutando la obra. Y en videojuegos es lo mismo, en videojuegos es lo mismo. Son varias patas que se juntan y generan esta experiencia. Entonces, lo que uno en realidad está generando es estas emociones en el jugador, que van más allá de simplemente el lograr un objetivo eh, o el que algo se vea bonito. Entonces, esa digo yo que es como la gran diferencia. Y la razón por la que yo creo que los videojuegos son un arte, definitivamente. Y en ese sentido, cuál es el vínculo que ustedes como Nemoris han tenido con el resto de la comunidad creativa de la región? Vale decir, eh, diseñadores, músicos, ingenieros en sonido, quizá Ujú. ingenieros que se dediquen al diseño sonoro propiamente tal, que es como un área distinta a la música. ¿Con quiénes se han vinculado? Bueno, a lo largo de todos estos años que hemos estado, ¿Mm? nos hemos vinculado con muchísimas personas. Hemos trabajado con diferentes empresas acá en Valdivia también, con las universidades, con profesionales que están recién egresando, con profesionales ya de trayectoria súper larga. Y de hecho, nosotros en la empresa somos 5, como te contaba, más 2 practicantes Ujú. en este minuto, pero por fuera tengo alrededor de unas 7 o 10 personas que son especialistas en diferentes temas. Por ejemplo, pixel art.
Tengo un artista que se encarga de hacer pixel art animado. Entonces, cuando yo tengo un proyecto que utiliza pixel art, le digo, te necesito aquí. Claro. Entonces, lo contrato para ese proyecto en específico. Y el poder haber desarrollado estas redes para encontrar a estas personas que son tan eh, únicas y talentosas, ha ayudado muchísimo. Oye, estábamos mirando ahí el reel de ustedes. Dentro de los proyectos que han desarrollado, ¿cuáles son dentro de los juegos que han desarrollado, cuáles son los propios? ¿Hay alguno que te llame, que le tengas particular cariño, que sea como un proyecto emblemático de ustedes? Sí, tengo uno al que le tengo cariño. Lamentablemente es muy antiguo, así que ya no está disponible. Pero es un juego que se llama War in the Skies, como Guerra en los Cielos. Tenemos ahora uno que es como un remake, pero ¿Ya? el original fue lanzado en el 2009. Fue para web, lo lanzamos en una web. Y la cosa es que este juego, por alguna razón, prendió así, pero muy, muy fuerte. Llegamos a tener 1.300.000 usuarios, que es un número bastante grande, claro. Y, y de hecho después nos enteramos de que había como un grupo de personas que se juntaban en la Watch, en la Austral, a jugar el juego durante las noches, porque tenía un componente multiplayer. Entonces, y eso nos enteramos muchos años después, entonces fue como, wow, no sabíamos que habíamos llegado a ese nivel. Yo ni Noches siquiera de sabían que carreo. había sido algo hecho en Valdivia, entonces fue como, wow. Qué entretenido darse cuenta de que van sucediendo esas cosas. Ujú. Oye, ¿y cómo ves tú trabajando desde Valdivia y con gente de allá de Valdivia y todo? ¿Cómo ves tú el potencial creativo regional? Em, Me gusta el potencial creativo. Encuentro que están ahora yendo en una dirección que encuentro que es lo que se tenía que haber hecho de hace tiempo, pero ahora lo están haciendo, que es la especialización. Tenemos muchas personas, bueno, al principio era muy difícil encontrar, por ejemplo, a modeladoras 3D que sepan de qué forma se tiene que modelar un personaje para un videojuego, por ejemplo. Hacer el ring correcto, etcétera. Entonces tomábamos a personas que habían estudiado publicidad, por ejemplo, o algo por el estilo, pero que hacían sus modelos 3D para la industria eléctrica, por decirte algo. Actualmente se están especializando en industrias como videojuegos, en industrias como animación digital y cosas por el estilo, que antes no tomaban mucho en cuenta el campo de videojuegos, principalmente porque no era algo muy explotado en Chile. Estoy hablando del año 2010, 2012. Em, pero últimamente hay cada vez más especialización. La gente no solamente sabe modelar en 3D, estoy dando un modelo 3D como un ejemplo, pero también se aplica a música o a ilustración, etcétera. Em, Antes solamente aprendían a modelar 3D y fin. Ahora aprenden a modelar 3D y además aprenden cómo aplicar eso a cierta área, a naturaleza, por ejemplo. Entonces trabajan todo lo que es fotorrealismo, eh, iluminación, bake, o si quieren tirarse más para el diseño de personaje, va más a lo que es rigging, eh, simulaciones de, no sé, ropa o cosas por el estilo. Y eso es algo que se aprecia harto y que también eleva el- la calidad de aquello que ellos pueden entregar y por ende el costo que este trabajo merece. Y en esa misma línea, siguiendo la misma línea de lo que estamos conversando, oh, disculpa, ¿cuál es el aporte? Porque hemos hablado de videojuegos y de cómo la misma comunidad ha ido generando especializaciones que aportan al desarrollo de videojuegos, pero ahora, en esa misma línea, pero al revés, ¿cuál es el aporte que desde el área del desarrollo de software se puede hacer a proyectos creativos? Ya pensando no necesariamente en videojuegos, estoy pensando en, no sé, el Festival de Cine de Valdivia, Ujú. el Festival de la Lluvia de Teatro,
quizá alguna instancia musical, quizá alguna banda musical, quizá alguna compañía de teatro, algún Ujú, escritor, alguna editorial, pensando en las distintas áreas que ujú. involucran el ecosistema creativo, ¿cómo pueden verse beneficiados? ¿Cuál sería la gran ganancia que pueden tener al incorporar el desarrollo de software como parte de su plan de gestión, de sus herramientas de trabajo? Ujú. Bueno, lo primero, y creo yo que es lo más importante también, es que los videojuegos en sí son un medio em, creativo que tiene la particularidad de que es interactivo. Entonces, es esta interactividad lo que lo separa de cualquier otra expresión artística, y que también genera en el usuario más que simplemente participar como observador, sino que participar como alguien que está cambiando ese mundo, que está experimentando ese mundo. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, a ver, pensemos en el Centro de Estudios Científicos, por ejemplo, que Ujú. estén trabajando en algo relacionado a lo que son glaciares. Eh, Pueden presentar el estudio, pueden mostrar fotografías, pueden mostrar videos, proyecciones sobre lo que puede pasar, animaciones tal vez. Y eso es súper constructivo para quien quiere aprender al respecto, y ver una exposición de esto. Sin embargo, si ahora pensamos en utilizar exactamente esto mismo que tenemos entre imágenes, animación, etcétera, y lo aplicamos a algo, por ejemplo, un casco de realidad virtual, y nosotros podemos colocar a la persona dentro de un glaciar y que pueda observar de qué forma este glaciar ha ido creciendo y corroyéndose con los años y qué es lo que va a pasar después si seguimos con el calentamiento global, por ejemplo, y al mismo tiempo estar escuchando, estar viendo, y estar interactuando tomando un hielo, por ejemplo. Estoy igual yéndome con súper en la bola, pero ese es mi punto, se entiende, ¿cierto? Que al uno poder participar ahí, se genera una experiencia mucho más poderosa y una unión, un link mucho más fuerte entre la marca o aquello que se está mostrando, el producto o lo que sea, y el usuario. Bueno, yo me acuerdo el año 2006, creo que fue, los Chancho en Piedra grabaron un disco en vivo en el Estadio Víctor Jara en Santiago, y después cuando estrenaron el disco que se llamó Chancho 6, venía con un juego. Uno de los CDs de música, tú lo ponías en el computador y traía un juego, que era un juego súper básico que tenías que hacer que los músicos de la banda cruzaran la calle para poder llegar al lugar donde era el concierto y que no te atropellaran los autos. Ya, Ya, bueno, ese era el juego. Y en verdad no tenía ninguna otra gran maravilla, o sea, era un juego nomás, ¿no? Terminaba el juego y ok, ganaste el juego, no era como que tuviera ahí algún premio especial ni nada, pero para uno como seguidor de la banda, como fanático, era entretenido nomás. Poder buena. jugar con los personajes, es una experiencia distinta, poder jugar con los personajes que uno va a ver arriba del escenario, tenerlos Ujú. como parte de un juego, como el video de Californication de los Red Hot Chili Peppers, por Mm, ejemplo, también, sí, que me tiene acuerdo de ese. como esa misma estética. Pero, o sea, según lo que entiendo, lo que tú me dices, en el fondo, el desarrollo de software lo que puede aportar, más allá del videojuego en sí, es Ujú, a que una actividad o algún evento o algún producto cultural tenga una experiencia más interactiva. exacto. Y eso le Sí. ofrece una experiencia, valga la redundancia, distinta a la audiencia, al público al que está llegando. Ujú. Sí, Y, exactamente. y, Es lo que lo separa de otros medios, digamos, de Y, expresión. y en ese sentido, ¿ustedes han tenido alguna experiencia así? ¿Les ha tocado? Porque estaba mirando ahí en el reel, han hecho trabajos para marcas como Samsung, Telefónica del Sur, vi por ahí algunas cosas, estaba lo Ujú. del Dakar, pero ¿les ha tocado generar algo para alguna empresa que se dedique específicamente a alguna área de la economía creativa? Más allá de Nintendo, bueno, que Nintendo les pasa la Switch, pero no es que le Ajá, estén prestando servicios a Nintendo propiamente tal. exacto. No, ¿han tenido experiencias con algún proyecto creativo? Tú dices, por ejemplo, hacer un videojuego para, no sé, Telefónica del Sur, por decir algo. O sea, es que vi por ahí que hicieron un videojuego para Telefónica del Sur. Ujú. Pero no, pues me refiero a algún proyecto de las industrias creativas, algún proyecto que venga de las industrias creativas.
como un festival de música o un festival de cine o una corporación cultural o han trabajado para algún artista que necesite Ujú. desarrollo de videojuegos o desarrollo de software propiamente tal. Bueno, hemos trabajado para personas que se han ganado, por ejemplo, Explora. ¿Ya? Hicimos, a ver, creo que hemos hecho 2 proyectos para ganadores de Explora. Uno de ellos, que fue el último, que me parece que igual fue súper interesante, fue un juego que enseñaba tenencia responsable. Buena. Sí, entonces se basaba, bueno, estaba, el cliente eran un par de veterinarias que habían desarrollado un conjunto como de unidades que explicaban bien el tema de tenencia responsable para animales que estaban en la ciudad, en, digamos, una granja o en el bosque, la selva. Todo ubicado acá en el sur de Chile. Entonces teníamos, eh, por ejemplo, un puma em, y pájaros propios de los bosques de Chile. En este minuto no recuerdo ninguno, pero em, se basaba en que, bueno, habían diferentes historias. Uno tenía que ir a ayudar, por ejemplo, en la ciudad a una niñita que se le había perdido su gato y resulta que el gato lo había perseguido un perro, entonces estaba atrapado en otro lugar, uno tenía que llevarlo para allá. eh, y después aprendía de otra persona que también se le había escapado el perro, pero que se le escapó porque no lo andaba trayendo con correa. Entonces, cosas así. Un gatito que está enfermo, había que llevarlo a la veterinaria. em, y cosas así, cosas de que también cómo tienes que interactuar con animales que ves en el bosque, que no puedes como esperar que los pongas en una jaula y se domestiquen mágicamente. Y cosas así. Eso fue lo que hicimos para algunos proyectos de Explora. Después hemos hecho también otros proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, uno hicimos con realidad virtual que fue el año pasado, que fue para enseñar RCP. Era para una empresa que se dedicaba a enseñar RCP a personas que lo necesitaban, de otras empresas, de hecho. Y desarrollamos un sistema de realidad virtual donde te iba mostrando exactamente cuáles eran los pasos y tú como que tomabas las cosas y las aplicabas a, a un maniquí, se puede decir. Y aprendías cómo era el aplicar la maniobra de RCP. Y así hay muchas otras. Aquí los estaba mirando, están en la web de ustedes. Aparece aquí RCP Training Simulator. ¿Y Ese, esto justamente. están disponibles en algún lado? ¿Se puede ir a mirar o a probar? Ese en particular es de la empresa que nos contrató Ya. para hacerlo, así que ellos lo están distribuyendo. Ellos ¿Y el, hacen, este, y el de los animales? el de los animales sí, sí, ese está disponible. Está disponible en la página de Explora, Ya, perfecto. sí. Oye, qué bueno todo esto que están haciendo. Bueno, me gustaría para ir ya como cerrando la conversación, que me cuentes un poquito sobre si alguien quiere poder comunicarse con ustedes, si alguien necesita, ustedes se dedican netamente al desarrollo de videojuegos, no hacen otro tipo de desarrollo de software. Si yo voy y digo, man, esto hacer una aplicación para X cosa, ¿ustedes lo hacen también o me vaya a derivar a una empresa que se dedique específicamente a desarrollo de software? Nosotros también hacemos aplicaciones. Ya, Sí, lo de RCP cuenta como aplicación. También tenemos ya, otro que es un perfecto. simulador de un ecógrafo Doppler y cosas así. Sí. Pero en el peor O de los sea, casos te podemos derivar a otra empresa amiga que pueda hacer eso, que pueda entregar bien lo que tú necesitas. perfecto. Pero en el fondo, si alguien que necesite o se interese en poder ir involucrando temáticas como un videojuego o aplicaciones similares, ¿cómo se comunican con ustedes? Están los contactos ahí en la página web, memorisgames.com. Sí, todo a través de la web. Ahí está nuestro teléfono, nuestro correo y también un formulario de contacto. Así que esa es la idea. Oye, ¿y También cómo, tenemos Instagram.
aquí te quiero plantear una de las principales brechas que tiene el sector cultural, el sector creativo en general, Ujú, que a lo mejor no lo tiene el desarrollo de software, tú me lo podrás corroborar o no, es el tema económico, ¿ya? En general los proyectos culturales o los proyectos creativos carecen de grandes recursos. ujú, ¿Cómo, cómo suplir eso? Si yo tengo un proyecto como un festival o algo y quiero poder desarrollar alguna cuestión con ustedes como para poder potenciar mi marca de mi festival o de mi librería o de mi biblioteca o del proyecto que sea, ujú. ¿qué tan, qué tan, qué tan complicado puede ser encontrar las formas de financiamiento? Porque yo me imagino que el servicio que ofrecen ustedes de desarrollo no es algo económico, es un conocimiento súper específico, súper técnico, no cualquiera lo puede hacer. Entonces, por- no sé si se han topado con situaciones así o cómo crees tú que se podría acercar este mundo del desarrollo a proyectos que en general no cuentan con los recursos económicos para poder costear algo que eventualmente les puede beneficiar bastante. Ajá. Em, mm, Pucha, creo que tienen que verlo desde un punto de vista de cuál va a ser el costo-beneficio, como una inversión, básicamente. Una inversión que en un producto que podría ser un videojuego, que vean que va a ser algo que va a perdurar, que no solamente está vivo durante una presentación, por ejemplo, sino que puede ser algo que se mantenga ahí siempre y que haga que personas estén siempre interesadas en una siguiente exposición, por ejemplo. Em, en temas de costos, pucha, ahí no hay mucho que se pueda disminuir. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que pedimos que nos digan cuál es el presupuesto más o menos que tienen, un rango. Entonces, basado en ese rango, nosotros podemos decir, ok, esto es lo que te puedo ofrecer, que puede como resolver el problema que tú tienes, o completar tu objetivo en base al presupuesto que tienes tú. Y eso es algo que hacemos por lo general. Entonces creo que si una, si una exposición o algún tipo de otra muestra artística tiene un presupuesto limitado, siempre podemos llegar a idear algo que los deje a ellos felices y a nosotros también. Bueno, de eso se trata. Qué bueno que lo comentes porque yo creo que es algo que se viene. O sea, finalmente esto es un tema que tiene 25 años, 30 años más o menos de vida. O sea, el desarrollo entiendo que viene de mucho más atrás con la computación, pero ya la proliferación de Internet y, y la apertura de todos estos temas es algo relativamente nuevo, por así decirlo. O sea, Ujú. tú mismo lo dijiste, el App Store apareció hace cuánto, menos de 10 años apareció el App Store. Sí, sí, ¿Cachai? 2009 en realidad, Entonces, más o menos. poquito más Sí, de 10 años, o sea, sí, perdón, estamos hablando de algo que no tiene 20 años en el mundo, digamos. exacto. Entonces, pero que sí es el futuro. O sea, tú hablabas de las gafas de realidad virtual y me acordé de hace algunos años me invitaron a una prueba de estas gafas de realidad virtual de Samsung, creo que era la marca, y quedé loco, loco. O sea, me pusieron en el escenario de un concierto de Paul McCartney en que miraba por un lado y estaba el público, miraba para el otro lado y estaba Paul McCartney tocando en su piano, y miraba para el otro lado y estaban los roadies al costado del escenario. Después me pasaban a otra secuencia que era como un tema de historia y estaba metido en una ruca, no, como en una, claro, era como una ruca de aborígenes orientales de hace, no sé, 3.000 años atrás. ¿Cachai? Y Buena. no, de verdad sí que quedé loco. Y eso llevaba a los videojuegos, ¿para qué decir? O sea, Ujú, entonces, claro, yo me imagino que así como los Chancho en Piedra en algún minuto incorporaron un videojuego en un disco, es algo que se debiera empezar a venir hacia el futuro. O sea, hoy día varios festivales ya están trabajando con sus propias aplicaciones. sí, Entonces, está bueno que se tenga en consideración y que se vayan visibilizando este tipo de instancias, este tipo de iniciativas. ujú, Y qué bueno que también que desde una ciudad como Valdivia aparezcan empresas que estén exportando sus servicios y que estén trabajando hacia el mundo, digamos. ujú. Sí, totalmente de acuerdo.
Ricardo, quiero agradecerte el tiempo y nada, dejar invitado a la gente a que conozca tu trabajo, a que conozca el trabajo de Nemoris, desearles lo mejor a ustedes también. Ojalá que pronto puedan estar estrenando más y mejores videojuegos. Ojalá que puedan hacer algo para la Nintendo Switch eventualmente. Que sería súper entretenido poder ir viendo eso. Y qué bueno que sea desde Valdivia también. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé si hay algo que tú quieras decir como para cerrar la conversación, quizá invitar a la misma gente que nos va a ver, que son agentes Ujú. creativos, personas vinculadas al mundo de la creatividad, al arte y la cultura, a interiorizarse en el mundo del desarrollo y ver cómo desde su área pueden aportar a los distintos proyectos. Sí, bueno, ahí tú lo dijiste súper bien. Cómo desde el área de cada uno, desde la expertise que tiene cada uno, se pueden crear fusiones de estos estilos em, y que generen cosas que sean únicas. Nosotros nos hemos encontrado también con diferentes proyectos que han desarrollado otras empresas que uno no piensa que áreas tan diferentes podrían interactuar entre sí. Y al final se trata solamente de que varios de estos actores se junten y sale algo. Es impresionante. Hemos practicado, o sea, estuvimos hace un tiempo, hace harto tiempo, en una invitación que nos hicieron en Santiago, en donde juntaron a diferentes científicos con diferentes empresas de videojuegos y vieron qué salía. Y bueno, a nosotros nos tocó un experto en sismología y desarrollamos un videojuego basado en sismología, donde tú tenías como que generar un pequeño terremoto para que los monitos que eran malos desaparecieran y los buenos quedaran como bien, los que estaban siendo atacados. Y parecía algo súper simple, pero estábamos utilizando ecuaciones y comportamientos reales de cómo una onda de un terremoto afecta a la superficie. Y era súper interesante ver eso, porque si nosotros lo hubiésemos hecho sin ningún tipo de conocimiento de sismología, habría quedado bien, tal vez, pero el tener un científico atrás que nos proveía las ecuaciones y nos ayudaba a- a validar que el comportamiento sea real, le dio un toque al juego súper, súper interesante. Qué bueno. Y eso habla de otra vinculación que tiene la área creativa ya con el mundo de la ciencia, que es súper importante también porque es una manera de acercar el conocimiento científico a las personas de una manera más entretenida, más interactiva, Exacto. más didáctica. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo hoy día. Y nada, dejar invitado a la gente a que vea las otras entrevistas de Los Ríos en el Mundo. Agradecer a quienes se conectaron hasta el final de esta entrevista y desearles lo mejor. Compártanla, publíquenla en sus redes sociales y vayan a nemorisgames.com para que conozcan más en profundidad el trabajo de Ricardo Concha y de su equipo. Esto fue Los Ríos en el Mundo, un programa de la comunidad creativa Los Ríos. Vale.